Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues está en todas partes del mundo, en todos los medios, que es el tema de la migración. Quizá está en nuestros genes ser migrantes. Como todos sabemos, salimos de África hace más o menos unos 100,000 años y nos las pasamos poblando todo el planeta y moviéndonos por todas partes, por todos los rincones de la Tierra. Hoy en día el fenómeno migratorio es un fenómeno que está generando nuevos problemas, también nuevas realidades, y que está quizá cambiando mucho de lo que es el mapa, no solamente en términos geográficos, sino social, cultural, político del mundo. Y para precisamente platicar sobre el tema de la migración, hoy nos acompaña, y les agradecemos mucho que estén con nosotros, Laura Subran, subdirectora de consulta externa del Centro de Integración Juvenil. Gracias, Laura. Muchas gracias. Tomás Milton, que es especialista en procesos migratorios y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias, doctor. Asyadet Adame, especialista en migración y coordinadora de migración e iniciativa ciudadana de apoyo a personas migrantes. Bueno, ¿cómo está hoy cambiando? Por ejemplo, el caso en Europa, estamos viendo toda esta migración que en Alemania ya tiene muchos años de turcos y que en muchas otras partes de Europa pues fueron migraciones de países árabes, de la India, de África, del norte de África, etcétera. Hoy están generando transformaciones muy importantes, ¿no? Incluso políticas, está generando tendencias pues a movimientos étnicos, racistas, conservadores, etcétera, ¿no? Está provocando polarizaciones. ¿Cómo podemos, una descripción de la magnitud del problema de esto? Tomás, por favor. Gracias, doctor. Hay varias aristas y es imposible tocarlas todas, por eso me voy a centrar básicamente en dos situaciones. La primera, particularmente en el caso de Europa, una migración muy importante, inmigración muy importante es la proveniente de África. Recordemos que a final de cuentas varios de los países europeos fueron colonizadores y por ende se crearon una serie de vínculos muy estrechos que permitieron a países, sobre todo norafricanos, irse como primera opción a Europa. Y en ese sentido, y voy a destacar, ha habido una serie de problemas de integración, es decir, todavía se sigue observando una serie de discriminaciones en contra de aquellos que provienen de África, a pesar de venir de excolonias. Una serie de sucesos conflictivos, podemos recordar los sucedidos, por ejemplo, a inicios del presente siglo en París, particularmente con una serie de protestas por parte de africanos que no eran bien recibidos. Y por otra parte, hablar particularmente de la emergencia de la migración, de la inmigración sobre todo provenientes de una serie de países que se encuentran en conflicto. Hablemos de Irak, hablemos de Siria, hablemos de propio, insisto, Afganistán, que son una fuente emergente de inmigración que están saliendo básicamente para salvaguardar su vida y está generando un problema grave en el sentido de que no hay una serie de programas bien definidos para ya ni siquiera tener una integración de estos personajes que vienen además con otra religión, sino incluso de tener una perspectiva clara sobre cómo manejar a nivel Unión Europea particularmente lo que serían los montos en cuanto a refugiados. Es una primera lectura. Y en el caso de nuestro continente y en el caso de la migración, pues básicamente es una migración hacia Estados Unidos, ¿no? Quizá en América del Sur a veces hay hacia Brasil, ha habido hacia Argentina, etcétera, pero quizá el fenómeno más importante ha sido hacia Estados Unidos. Laura. Pues lo que nosotros hemos podido entrar en contacto con esta población y con este fenómeno, podríamos decir, de movernos. Y nosotros trabajamos centros de integración juvenil con el problema de las adicciones. Y dentro de esa problemática hemos tenido el contacto, porque centros de integración está en toda la República. Está en las fronteras, tenemos centros en la frontera norte, centros en la frontera sur, y desde ahí hemos tenido contacto con esta problemática que está muy ligada a este desplazamiento, tanto por buscar mejor condiciones de vida, ¿no?, económicas y demás, como por estar huyendo de la violencia
de las zonas de donde son origen, ¿no? Y actualmente lo que se va sumando a esto pues es lo que conocemos de Estados Unidos con el desplazamiento forzado por la deportación y que pues se mezcla con todos estos temas, además de la pobreza y la búsqueda, los temas de la discriminación, que es algo bastante severo y que genera otro tipo de violencias, de separaciones, de divisiones y de transgresión de los derechos humanos, ¿no? Y obviamente que esto va a repercutir en problemas de salud mental, salud en general. Así que tenemos que hacernos conscientes de todo esto para ver qué es lo que, cómo vamos a participar, porque está generando una dinámica muy compleja. Yadet, y más o menos cómo está hoy en día, porque con lo de las deportaciones, creo que el balance neto ya es casi cero en el caso de mexicanos a Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo lo que se dice, ya creo que es una suma cero, ¿no? Casi, o incluso negativa, no sé si ha llegado a eso. Sí, bueno, a mí me gustaría comenzar mi intervención diciendo que todos somos migrantes, todos y todas somos migrantes, ¿no? Tanto migrante es aquel que se traslada de un país a otro, como migrante es aquel que de un estado de la República a otro, pues cambia, ¿no? Y estas últimas décadas ha cambiado la narrativa y por eso tantas expresiones de xenofobia en donde tú no solo tienes derecho en el lugar donde naciste, sino también tienes derecho en el lugar en donde vives. Entonces, las realidades han cambiado completamente en Estados Unidos, pero también en México, ¿no? México se ha convertido, como tú bien dices, no solo en un país de retorno, ¿no? De retorno de migrantes, sino también en un país de destino, que en un país de origen y también en un país de tránsito. Entonces, tenemos que ver la realidad de la región, Centroamérica, México, Estados Unidos, pues como un fenómeno completamente integral, en donde no podemos ser ajenos, en donde las deportaciones de mexicanos, de mexicanos desde Estados Unidos son menores que las deportaciones de México a Centroamérica, y la diferencia es de 30,000 personas, ¿no? Entonces, o sea, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y las violaciones de derechos humanos son brutales en México. Entonces también se tiene que ver con la responsabilidad de nosotros mismos de pedir algo, de hacer algo que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Se ha mencionado en diferentes foros a nivel nacional e internacional, en donde México se tiene que hacer responsable de, así como está pidiendo el respeto a derechos humanos a Estados Unidos, y procesos de integración, las ciudades santuario están muy desarrolladas en Estados Unidos. En México no es así, ¿no? En México cada quien interpreta la ley a conveniencia, y entonces en algunos estados, si se pide, aunque es anticonstitucional, preguntarle a las personas si son documentadas o no, no darle accesos básicos a ciertos derechos como salud, acceso a la parte jurídica, educación, etcétera, ¿no? Entonces, es una problemática en el sentido de que los diferentes gobiernos no están a la altura de las circunstancias, pero pues es algo que no se va a detener, porque las personas inherentemente siempre vamos a migrar, ¿no? Por mejores condiciones de vida, huyendo de la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que verlo desde una perspectiva mucho más integral. ¿Y cómo vemos el caso de la migración desde el punto de vista de los Estados Unidos hoy en día, digamos? Efectivamente, se dice, la política de Trump ha sido muy anti-mexicana, aparentemente anti-migrante, pero al parecer está deportando menos que los que deportaba Barack Obama, ¿no? Durante el primer mes de ejercicio, comparado con el último mes de Barack Obama, sí deportó más Barack Obama. Hoy, aproximadamente 100, en el corte que se hace a los 100 días, ya empieza a deportar un poco más. Deportaron alrededor de 50,000 personas, pero en su mayoría son mexicanos. Así es que es algo en lo que tenemos que poner en ese sentido mucha atención. Sin embargo, si me lo permite, doctor, es muy importante destacar que esto no es nuevo,
que hay una concepción a final de cuentas de lo que es el modelo WASP estadounidense, que todavía forma parte del ADN de los políticos en Estados Unidos, sin importar si son demócratas o son republicanos. La gran diferencia es que se han visto hoy en día una serie de polarizaciones, y hoy en día sobre todo se vincula al migrante como una amenaza, porque es diferente, porque no es blanco, porque no profesa el credo protestante, y porque a final de cuentas es un eslabón muy débil al cual le puedes culpar de muchos problemas internos. Y es lo que estamos viendo básicamente con la actual administración, que está exacerbando el discurso, porque a final de cuentas ha tenido una serie también de problemas internos, y lo mejor es echarle la culpa a los migrantes y no a sus propias políticas. Sí, sin duda hay además un oportunismo. Sin duda. Por eso mencionaba lo de las cifras, porque sin duda el discurso ha sido mucho más beligerante, está provocando, entiendo, problemas de racismo muy fuertes, ¿no? Agresiones, ¿no? En los supermercados, en diferentes sitios, ¿no? Pero más que una política es un discurso, que a la larga se vuelve muy peligroso, porque pues es un discurso de odio, Claro. es de alguna manera un discurso a lo que me refería yo, de estas apelaciones a identidades étnicas, ¿no? Y claro, eso está provocando problemas muy serios, que yo creo que eso es el sentido de todo este comentario anterior, ¿no? O sea, que todos somos migrantes, la actitud de no reconocer, ¿no? Bueno, hay cosas extremas, yo diría, ¿no? Como por ejemplo, ver a algunos mexicanos como ajenos a un territorio que primero habían colonizado los mexicanos, ¿no? Y hay algo que decir, hay algunos que tienen raíces desde entonces, ¿no? Antes de que los Estados Unidos se apropiara de ese territorio, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Bueno, estábamos platicando de estas cuestiones, consecuencias de la migración, que evidentemente, y decías, Yadet, que efectivamente también tiene su contraparte, todo esto, ¿no? Provoca reacciones, etcétera. ¿Nos puedes comentar? Por supuesto, se ha expresado en varios foros a nivel nacional e internacional que no hay mayor movilizador de protección de derechos de migrantes a nivel internacional que Donald Trump. Por ejemplo, aquel sábado en donde se expidió esa orden ejecutiva, en donde se impedía el acceso a Estados Unidos de estas personas de 7 países, especialmente con religión musulmana, las redes de solidaridad fueron impresionantes. Se abrieron fondos en Fast Track para poder pagar abogados que pudieran defender a esas personas. Hubo personas, abogados en Estados Unidos, que se apersonaron en los aeropuertos de Estados Unidos para litigar con personas que no conocían, ¿no? Las Women March, en fin. Entonces ahora, como nunca, el tema de la migración internacional está en el foco del mundo, y especialmente la migración en México, ¿no? La migración, pues, del Triángulo Norte. Y eso en realidad es una ventana de oportunidad, porque lo que está visibilizando es la fragilidad de nuestros gobiernos de poder abordar la situación, ¿no? Por ejemplo, llevamos años en la violación de derechos de migrantes centroamericanos en México, y nadie hablaba nada, no era tema de la agenda pública, ahora es tema de la agenda pública. Además es esquizofrénico, ¿no? Porque estamos pidiendo el respeto a los derechos de nuestros connacionales, y aquí es igual o peor, ¿no? Ahora, detrás de esto, por ejemplo, del maltrato a los migrantes centroamericanos, etcétera, también hay todo un problema de crimen organizado, ¿no? Trata de personas, ¿no? Sí, de hecho, si me permiten compartirles, nosotros estamos, digamos, abrimos este campo de servicio a partir de Donald Trump y toda esta política que mencionas, para poder acompañar a nuestros connacionales que vienen deportados, los que sean, de Estados Unidos, y también a extranjeros. Estamos como en un servicio humanitario. Pero tienes toda la razón, digo, ni es nuevo, y es algo que está dando pauta para
hacernos más conscientes y más cargo de esto y sensibilizarnos más y poder ampliar todo este apoyo y la organización de movimientos y demás para poder estar atenta de esto. Y si me permiten, es las personas que hemos estado contactando en el norte, que estamos esperando, vamos a los albergues, vamos a tratar de apoyar, de sumarnos, de hacer una intervención pues breve de atención psicológica por procesos traumáticos que traen las personas que son deportadas de manera violenta o que radicaban en Estados Unidos muchos años y de repente regrésate a México, dejan a la familia, dejan propiedades, dejan todo. Pues imagínense, ¿no? Son las personas con las que hemos tenido contacto y me acordé porque hay algunas en las que no nos hemos podido acercar porque están materialmente, digamos, copadas por el crimen organizado, es decir, el narcotráfico, ¿no? O los narcotraficantes, que están acercándose a esa población que llega sin nada, no son nadie, no tienen una identidad, mucha de la gente que llega, tú lo has de saber muy bien, y entonces se están reclutando o secuestrando a la gente. No nos hemos podido acercar a ellos y en Reynosa principalmente, en la ciudad de Reynosa. ¿Es y donde también, los reclutan más? Exactamente. Y además hay amenazas, si nos acercamos hay amenazas al profesional de la salud y al grupo de adolescentes que hemos podido llegar allá es porque el DIF los ha como acogido, protegido, prácticamente los tiene como en celdas a los adolescentes, pero para protegerlos. Entonces, como hemos podido nosotros acercarnos a ese grupo de adolescentes y hacer la intervención que hemos diseñado como apoyo a tantos problemas de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre, de pérdida, de duelo, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿qué pasa con ellos? Digamos, los tienen ahí, el DIF los protege, ustedes llegan, los apoyan en cuestiones de salud, pero, por ejemplo, los mandan a las regiones de donde provienen. Así es. Se busca empleo, se les da oportunidades de otras cosas. Sí, hay grupos organizados que están tratando de darles opciones de empleo, sobre todo de transporte a sus lugares de origen, sobre todo, ¿no? De atención de la salud en ese momento. En Nogales está, por ejemplo, el Grupo Beta, que les está ayudando a la gente. Es eventual su paso por el lugar. Los adolescentes están más tiempo, ¿no? Pero en Nogales están 3 días, 5 días y tienen que estarlos moviendo y ayudándoles a que se puedan transportar a sus lugares de origen, ¿no? Es eso, que el problema va más allá. Tú lo que tratas de acompañar a la persona o de hacer como red social con otros organismos, pues es para darles algún tipo de opción, orientación o acompañar a la persona que recupere un poco digamos, su centro, su estado de ánimo y de concentración, porque todo está alterado, para tomar decisiones, para poder orientarles, para que busque información, para que se abran opciones. Pero pues ahí estamos sumados a toda esta problemática que llega momentos en que tiene terribles, ¿cómo será?, puntos de realidad y que te deja también desolado. ¿Qué más hacer, no? Claro. ¿Qué más podemos hacer? Tomás, y esto de que es cierto, ¿no? O sea, aunque a veces quizá la categoría mexicano incluye todo un sector de hispanos, ¿no? O sea, no es necesariamente que le pregunten si eres guatemalteco o no, pero sí es cierto que el discurso ha sido claramente, digamos, la mención, ¿no? Es antimexicana, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, poblaciones, ¿no? De centroamericanas, ¿sí? Hoy en día? Claro que sí, particularmente en el caso de Estados Unidos, hoy en día existe incertidumbre, sobre todo en las comunidades hispanas, latinoamericanas diría mejor, pero también en otros grupos sociales que también son inmigrantes. Solamente voy a destacar algunos elementos. Por ejemplo, como todos sabemos, Silicon Valley, en California, tiene gran propensión a atraer a inmigrantes altamente calificados. Sí. Donald Trump ya también pidió la revisión de las visas específicas que se les otorgan, porque está con un discurso de que primero americano, primero contrato americano y primero América, es decir, primero Estados Unidos.
Así es que hay una incertidumbre total en diferentes grupos de inmigrantes, no únicamente mexicanos. Centroamericanos, ¿por qué están preocupados en este momento? Desde la década de los 90, producto de una serie sobre todo de desastres naturales, tuvieron que salir de sus países de origen centroamericanos rumbo a Estados Unidos. El gobierno de entonces les otorgó una visa temporal, programas TPS. Donald Trump ya amenazó también con cortar esas visas especiales. De manera tal que vemos que el rango de los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sujetos a temor es mucho más amplio, porque insisto, no únicamente va hacia lo mexicano, sino también a otros niveles, particularmente porque está recuperando un discurso nativista, es decir, primero los estadounidenses, a pesar de que esa es una irrealidad, es una ficción. Estados Unidos, como sabemos, un importante porcentaje de su Producto Interno Bruto depende precisamente de los inmigrantes, tanto altamente calificados como no calificados. Sí, claro. Es un discurso, como ya hemos dicho, ¿no? Es un discurso que trata de construir una identidad de una clientela política, ¿no? Pero la consecuencia es esta. Ahora, sí hay diferencias, me parece, en términos, iba a lo siguiente, en términos de el capital humano, porque con respecto al capital humano altamente valorado, ahí surgieron todas las grandes empresas, ¿no? Facebook, Apple, Google, y todos empezaron a protestar y dijeron, a estos no me los toques, ¿no? Y al final de cuentas, en cambio, los de baja calificación, pues son otro tipo de organizaciones que también cuentan, que son muy importantes, pero que a veces no tienen el peso económico, ¿no? El problema quizá, no sé, ¿qué piensan ustedes? Es que sí se va a producir una división en eso. A la mera hora, no sé qué tanto Trump va a ser capaz de mover, que además es un absurdo, el capital humano, que además le ha robado Estados Unidos a muchos países, ¿no? O sea, a la India, a los países árabes, etcétera, ¿no? Su capital humano, sobre todo en el Silicon Valley y todo. Pues sería un absurdo perderlo si no le costó, ¿no? Es un capital humano. Pero la otra población es una población mucho más indefensa, ¿no? Hay mucha impunidad también en los Estados Unidos, ¿no? Cuando los agreden, etcétera, a pesar de los grupos solidarios y todo eso, están siendo muy vulnerables, ¿no? Sí, bueno, si nosotros nos fijamos en la geografía de Estados Unidos, es roja, con grandes islotes azules regados por la geografía, ¿no? Comienzo con esto porque que ganara Donald Trump, que sonara tan fuerte este discurso racista, xenofóbico, antimigrante, en realidad tiene que ver con que Estados Unidos siempre ha sido un país con profundas raíces racistas. Entonces, lo que políticamente era incorrecto, decirlo en público, la gente lo decía en sus casas, y Donald Trump lo dijo públicamente, ¿no? Resultado, gana las elecciones, ¿no? ¿Por qué México ha sido vapuleado? ¿Por qué nadie lo ha defendido? Porque no tiene costo político, ¿no? Para él no ha sido costo político. Hay una serie de reportajes que han salido en semanas pasadas en donde dicen, si volvieran a hacer las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump volvería a ganar, ¿no? Entonces, sumado a que México no ha pedido ayuda a la comunidad internacional de manera, no se ha pronunciado fuertemente en el momento en que tenía que ir a la Cumbre del ALBA, Santo Domingo, se fueron a Estados Unidos y fue cuando mencionaron que iban a construir el muro. Solo un par de países en Sudamérica se han pronunciado, Perú, Argentina y nada más, ¿no? Entonces, pues eso visibiliza la fragilidad de toda esta pérdida de liderazgo internacional que ha tenido México, y bueno, también tiene que ver con pues el crecimiento de grupos xenofóbicos a nivel mundial, porque la verdad es que si bien 11 millones de mexicanos y de mexicanas son de origen mexicano en Estados Unidos, también hay más de 20 millones que son nacidos allá, ¿no? Entonces, pues son niños, son niñas que hablan inglés, que tienen acceso a las universidades. Entonces, dentro de pocos años, bueno, tú me corregirás mejor, pero la población blanca va a comenzar a ser minoría, ¿no? Entonces, en este discurso xenofóbico y supremacista, pues comienzan a ver que sus realidades son completamente distintas, ¿no? En California puedes llegar sin hablar inglés y no necesitas hablarlo, ¿no? En Nueva York, y además son todas estas estructuras. En Newark, en el aeropuerto, hasta uno consigue
chiles jalapeños o alguna otra cosa. Entonces las realidades están cambiando, ¿no? Por eso que se exacerban tanto en México como a nivel internacional en Europa, por cierto, ¿no? Por suerte no ganó Le Pen, etcétera. Pero en realidad la supremacía blanca está siendo cada vez menor. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y sin duda es un tema muy importante. Estoy totalmente de acuerdo, está en los genes de los seres humanos, el migrar. Somos todos mezclas, es algo que la gente ignora, pero en realidad no existe ninguna raza pura, eso fue un mito que alguien se inventó alguna vez. Todos somos mezclas, producto de las migraciones que la especie humana ha tenido a lo largo quizá de más de 100 o de 100,000 años, quizá un poco más. Muchísimas gracias y espero que volvamos a regresar a ese tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.